tarde. Hoy vamos a comenzar con la última charla del ciclo de charlas de UTN Live, que empezó el 1 de julio y todos los miércoles se mantuvo con distintos temas acompañando a la comunidad durante este tiempo de pandemia. El día de hoy vamos a tener una charla a cargo de Juan Manuel Romano. Es una charla sobre economía, pero para poder aprender sobre ciertos términos y cómo, bueno, cada uno de esos términos puede impactar en nuestra economía personal. Así que los voy a dejar con Juan Manuel, le voy a ceder a él su presentación, así podemos arrancar. Cualquier duda pueden ir dejando sus consultas en el chat, yo los voy a ir leyendo, si es necesario interrumpirlo, sus micrófonos están silenciados, pero pueden abrirlos, hacer la pregunta y después volver a silenciarlos. La idea es solamente como para poder minimizar el sonido ambiente. El tema de las cámaras queda más a criterio de cada uno. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias por conectarse y poder participar de esta última charla del ciclo de charlas de la Universidad Tecnológica Nacional. Así que le cedo la palabra a Juan Manuel. Bueno, Noelia, muchas gracias. Espero que se escuche bien. Cualquier cosa, por favor me avisan y vemos de modificar audio. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme. Veo que en la charla hay bastante gente conocida, que habitualmente no me escucha y ahora vienen acá a escuchar. Pero bueno. Claro. Entonces, yo lo que propongo es una charla muy breve, introductoria, para dar algunos conceptos, como decía Noelia, que puedan servir para que después sirvan de disparador para los temas que quieran hablar ustedes. Así que tengo 2 filminas que son muy breves, como para un poco dar así un pantallazo general de temas de economía. Como es un público muy variado, me gustaría que sea justamente por eso bien general, y en base a eso después abriríamos un ping-pong de preguntas y respuestas que también se pueden gestionar a través de Noelia con el chat. Así que bueno, yo les comparto ahora la pantalla con 2 filminas muy sencillas que preparé para la charla. Entonces, como primera cosa, lo que quiero empezar a plantear es una idea básica de economía, que es el tema de la escasez, que es una idea bastante antipática, porque en economía en general se habla mucho de escasez, y acá me parece que lo que hay que rescatar es que no importa la corriente económica de la que estemos hablando, o la ideología, porque la escasez es una realidad en la economía, y es evidente que no hay todo para todos, que por eso hay que administrar las cosas con criterio y con eficiencia para que lo que se llama en economía la restricción presupuestaria se distribuya entre todos. Es evidente que en economía hay una restricción. A mí me gusta plantearlo siempre como una economía familiar, como para ver un modelo básico y después ampliarlo un poco. Pero en una economía familiar, evidentemente hay un presupuesto. Hay un presupuesto que es acotado y que si uno quiere pasarse por encima de ese presupuesto, que son los ingresos, como ven ahí uno podría decir que es el financiamiento, ¿no? Que podríamos hablar de los ingresos de cada miembro de la familia. Uno podría decir que en una familia uno podría vender activos para financiarse, o endeudarse, como por ejemplo una tarjeta de crédito, y evidentemente hay gastos. Dentro de esa economía familiar hay agentes individuales que podrían ser los miembros de una familia, y hay una economía, si se quiere, más global, que podríamos llamarla macro, que es la economía familiar. Entonces, a lo mejor uno podría decir, bueno, los gastos de la familia para mantenimiento de una casa, podríamos decir que se podría llevar a comparar con la economía macro, mientras que la economía micro podríamos decir que es la economía individual de cada miembro de la familia.
Con lo cual la familia tiene una restricción, que recibe unos ingresos, que podría ser la suma de esos individuos dentro de la familia, y tiene unos gastos que evidentemente se encuentran con una restricción. No son infinitos. Insisto que eso es un tema que se da para cualquier visión económica. Uno no puede negar la restricción presupuestaria, o sea, la escasez. Es el régimen que rige a la economía y en base a eso se hace todo. Si nosotros extrapolamos este modelo muy sencillo de una economía familiar a lo que es la economía argentina, o la economía de un país, nos encontramos con algo muy parecido. La micro dentro de esa gran economía argentina podríamos decir que son las empresas medianas y grandes, pequeñas, medianas y grandes, y la macro es la política económica, que en general podríamos decir que se podría resumir en política fiscal y política monetaria. Con lo cual, con ese marco básico de empresas, podríamos a esto agregarle las familias, que son las que aportan el trabajo fundamentalmente. Pero empresas y familias, más la macro, que es la economía general, digamos, de un país, que está sobre todo resumida en esa política fiscal y monetaria, nos encontramos con la misma realidad, que hay gastos y hay ingresos y financiamiento. La gran diferencia que uno podría decir que hay entre un país y una familia es que el país tiene una posibilidad de financiamiento que la familia no tiene, que es la emisión monetaria, que como ven ahí está incluida. O sea que uno podría decir que un país se financia con ingresos tributarios, con impuestos. Podríamos decir que también la venta de activos, por ejemplo, las regalías de explotación, y también una privatización sería algo de un modo de financiamiento del Estado, o de la economía del gobierno. La deuda, que ahora está claramente en una situación de negociación, y por supuesto, y lo que está pasando ahora, la emisión monetaria, que es algo que una familia individual no tiene. Entonces, y después están los gastos, que son los gastos de demanda e inversión, que son los gastos del sector privado. El sector privado, ¿qué hace? Demanda bienes e invierte. Y el sector público, a través del gasto, que podría ser obra pública, podría ser seguridad social, que es el gran gasto que tiene el Estado. Ahora, si nosotros damos un pasito más, nos encontramos entonces que este esquema muy básico, la macro con la política monetaria y fiscal, determina variables que son muy complejas y que claramente tienen que ver después con las decisiones individuales. Como ven ahí, podríamos decir que el nivel de precios es una variable que se determina dentro de este esquema macro, el déficit del sector público, o superávit, dependiendo si el sector público gasta más de lo que recauda, se encuentra en un déficit. La otra variable que surge de todo este juego, digamos, de actores, podría ser el tipo de cambio, que es una variable que se determina dentro de este sistema, y por supuesto la deuda, es decir, en base a esa relación gasto-ingreso que tiene esta economía, hay deuda. Que ojo que la deuda puede ser tanto pública como privada, es decir, que una empresa argentina grande que exporta, un ejemplo sin irnos muy lejos es Vicentín. Vicentín tiene una deuda privada por ser una empresa exportadora en dólares que claramente entró en default y por lo tanto quebró. Con lo cual la deuda puede ser privada o pública. Pero bueno, fíjense que digamos, dentro de la macro que hay en un país, como es el caso por ejemplo de Argentina, todo lo que los instrumentos de política económica, fiscal, monetaria, van determinando estas variables que son muy relevantes para la toma de decisiones de todos los agentes, que son inflación, tipo de cambio, nivel de deuda, déficit público. Bueno, y para ir cerrando esta introducción, y fíjense que después los agentes micro, que hablábamos que son las familias y las empresas, toman decisiones en base a esas variables, a las variables que surgen de la macro. Con lo cual, ahí a mí me gusta mucho hablar, y por eso lo puse grande, de los incentivos económicos. Porque evidentemente
un agente individual, ya sea una empresa pequeña, mediana o una familia, toma decisiones en base a las variables que se ven en la economía. Con lo cual, cuando uno encuentra que un país tiene mucha inflación, está dando una señal de que, por ejemplo, no genera ningún incentivo al ahorro en la moneda nacional. En el caso de Argentina, tenemos una historia inflacionaria muy larga, y evidentemente eso que genera una erosión en el valor de ahorro, digamos, o mejor en el peso, y por lo tanto el argentino habitualmente ¿qué hace? Ahorra en otros activos, como puede ser el dólar, por eso siempre el dólar tiene tanta presión, o como pueden ser los bienes durables, como una vivienda, con lo cual los incentivos que tienen los agentes económicos individuales surgen de las variables que le da la macroeconomía. Si yo tengo, insisto, digamos, una realidad inflacionaria, evidentemente la gente o las empresas deciden hacer o llevar su mecanismo de ahorro hacia otros activos que no sea la moneda nacional. Bueno, y así uno podría también ir buscando otros ejemplos, digamos, de la cantidad de incentivos que se pueden generar dentro de una economía, que son los que determinan el funcionamiento, y por lo tanto las decisiones que toma un individuo, empresa o persona, están íntimamente relacionados con la realidad de esas variables. Y por supuesto eso determina el crecimiento. El crecimiento del PBI está totalmente relacionado con los incentivos que se generan. Entonces, en la medida en que yo favorezco el ahorro, seguramente tendré muchos mejores niveles de inversión. Y si tengo mejores niveles de inversión, tengo mejores perspectivas para el largo plazo en una economía. O en la medida en que yo tengo una tasa de interés baja, favorezco el crédito. Si favorezco el crédito, posiblemente si favorezco el crédito productivo, de alguna manera estoy también motivando el crecimiento. Con lo cual, los dos conceptos a mí más importantes que me interesaba sobre todo destacar así como para empezar esta charla y generar disparadores es estas dos ideas, ¿no? De la escasez como concepto económico fundamental y ineludible, o sea que es un concepto que no se puede esquivar, digamos, por más que uno sea monetarista, sea keynesiano, sea clásico, sea neoclásico, la escasez es una realidad inesquivable, digamos. Y el otro tema son los incentivos, que por supuesto, ¿qué es lo ideal? Digamos? Que una economía tenga una macro ordenada para que las señales que da la macro sean positivas y generen incentivos para que la micro, las empresas y los agentes individuales tengan motivos para producir y para hacer que el país crezca. Bueno, eso es un poco lo básico que a mí me gustaba, tenía intención de rescatar así de esta introducción. Después podemos hablar de un montón de temas que obviamente son más coyunturales, ¿no? Como la deuda, como la inflación, como el dólar en este momento, que evidentemente todas las decisiones que nosotros tomamos incluyen esas variables. Si hoy uno tiene pesos que le sobraran, ojalá que cada uno tenga algo que le sobre de pesos, lo primero que piensa es ¿qué hago con esto? Porque me quema en la mano. ¿Eso qué significa? Que la demanda de pesos está muerta, es decir, la gente no quiere los pesos. Los pesos hoy queman, ¿por qué? Porque todos tenemos expectativas inflacionarias. Entonces, cuando hay expectativas inflacionarias, la gente se quiere deshacer de los pesos. Eso significa que la demanda de pesos se derrumba. Entonces, ¿qué buscamos? O consumo, porque sabemos que va a subir los precios, o ahorrar en una moneda más fuerte, como puede ser el dólar, o eventualmente, quien puede, invertir, qué sé yo, en ladrillos. Esa, por ejemplo, es una realidad que tenemos hoy. Si hay una expectativa inflacionaria, quizá motivada, porque todos sabemos que esta realidad de pandemia ha generado una gran emisión monetaria,
que tiene mucho que ver con esta inversión que ha hecho el Estado o el gobierno para sostener esta crisis, y fíjense que el gasto público en este último mes de junio subió un 73%. Eso implica que obviamente eso no se ha financiado, ese gasto, como vemos acá en el modelo, no se han financiado con suba de impuestos, al contrario, digamos, la recaudación impositiva cayó, con lo cual la única manera de financiar esto ha sido con emisión monetaria. Esa emisión monetaria en algún momento se traduce en inflación. En algún momento, ¿por qué? Porque la inflación en general no se manifiesta en el corto plazo, se manifiesta en el largo. Entonces, quizá hoy no lo veamos, pero evidentemente es una cuestión de tiempo. Y lo mismo podríamos decir, digamos, hablar un rato del dólar. ¿Por qué el dólar está como está y qué puede llegar a pasar? Pero bueno, yo no quiero alargarme más. A mí me gustaría que, si alguno tiene alguna pregunta, pasemos a esa posibilidad para dar pie a preguntas. No sé, Noelia, si vos las querés gestionar o directamente abrimos los micrófonos. Sí, me parece mejor si cada uno puede abrir el micrófono y hacer la pregunta que... A ver, acá hay una. ¿Hay algún tablero de control modelo en el cual se establezcan indicadores ideales de crecimiento, inflación, tipo de cambio? No, a ver, eso depende mucho, viste que no sé quién es el que preguntó. Eso depende mucho de Martín, Martín. sí. Eso depende mucho del plan que tiene el país. Pero evidentemente en el mundo el problema de la inflación está resuelto. Y la inflación en el mundo es baja, porque cuando uno quiere que un país tenga un mecanismo de inversión y de ahorro, necesita señales de inflación baja. Entonces, el tema de la inflación es un problema resuelto en general en todas las economías del mundo. Por eso, digamos, es una señal importante. Entonces, si uno dijera, bueno, el tablero de control, ¿qué me tiene que decir con la palabra inflación? Y bueno, en general tiene que ser baja porque es la única manera de generar confianza en la moneda local. Ahora, respecto del tipo de cambio, y bueno, eso ya depende del modelo económico que cada país elija. Fíjate que en los 90 nosotros tuvimos un tipo de cambio fijo, y bueno, era un modelo muy rígido desde el punto de vista monetario. Era 1 a 1, y a partir de ahí se tomaban las decisiones. Eso depende mucho del modelo económico. Si no podemos hablar... A ver. Acá hay otra pregunta Sí. que es, ¿por qué en Argentina se depende tanto del dólar? Bueno, un poco salió. El problema del dólar es que, el problema de Argentina y el dólar es que Argentina es un país que lamentablemente no tiene confianza en su propia moneda. Entonces, por la historia inflacionaria que tenemos. Se ha erosionado tanto el valor de la moneda nacional que el argentino habitualmente a la hora de ahorrar piensa en dólar. Entonces vos fijate, una cosa muy interesante que está pasando ahora es que Argentina, como es un país que siempre tiene problemas de dólar, ¿por qué el dólar es importante para nosotros? Porque primero, se genera una gran presión por el ahorro en dólares que en general el argentino tiene como moneda de resguardo de valor, y después porque evidentemente somos un país que tiene una matriz productiva basada muy fuerte en la producción primaria. Entonces, todo lo que implica industrialización de alta tecnología necesita venir de afuera. Por eso Argentina necesita dólar también, porque si Argentina entra en un posible esquema de crecimiento, cualquier esquema de crecimiento en un país como el nuestro exige dólares para importación. Entonces, el dólar siempre es una restricción en Argentina, porque es una moneda de ahorro y es una moneda fundamental para financiar el crecimiento, porque todo viene de afuera en general. Me refiero todo a lo que es de tecnología avanzada. Entonces, fíjense que una cosa que está pasando ahora es que primero restringieron el ahorro en dólares a $200 por persona mensual, y ahora incluso hasta se están poniendo algunas regulaciones en esa regulación. O sea que
porque Argentina está en una crisis cambiaria, claramente. Si Argentina tiene hoy 10.000 millones de dólares netos de reservas, o sea que tiene que cuidar las reservas como si fuera oro, porque eso ¿qué genera? Que no haya posibilidad de importar. Por eso estamos también a un paso de que se empiecen a restringir las importaciones. Entonces, porque hay tan pocos dólares que bueno, digamos, los tienen que cuidar, digamos. Con lo cual, la pregunta es buena porque, bueno, siempre el dólar va a ser un problema mientras sea, volviendo al concepto inicial de la charla, porque es un bien escaso en Argentina y más en este momento. Entonces, siempre es el mecanismo de ahorro y es el mecanismo que tenemos para traer bienes tecnológicos, por ejemplo. Otra de las preguntas es si con los pesos sobrantes, entre comillas, si te parece que la compra de inmuebles es una alternativa oportuna. En este momento sí, totalmente, porque este momento es un momento de comprar bienes, porque evidentemente han bajado en dólares. La semana pasada me enteré de unos terrenos que pasaron de $1.500 a $800. ¿Y eso por qué es? Evidentemente por la devaluación. Es decir, que es un buen momento para comprar bienes, inmuebles o terrenos, digamos, porque evidentemente en algún momento van a tener que subir, antes o después, pero van a subir. Con lo cual es el momento ideal para comprar. Otra de las preguntas es, ¿no tener inflación en nuestro país o tener muy poca está sujeto a que entren muchos dólares a nuestro país? No, si entraran muchos dólares en general, fíjate que volviendo al concepto de escasez, la entrada de dólares permitiría, en teoría, que hubiera una sobreoferta, si tuviéramos una buena entrada de dólares. Una sobreoferta de dólares en general, ¿qué genera en cualquier mercado? Una caída del precio. Y nosotros la inflación, fíjense que yo hablé un poquito de inflación, pero la inflación está muy relacionada con el precio del dólar, porque nosotros somos un país que dependemos mucho de la importación de bienes de capital, con lo cual, si entraran dólares, ojalá, tendría que caer el tipo de cambio. Si cayera el tipo de cambio, la inflación estaría un poco más contenida. Está muy relacionada con el tipo de cambio la inflación. A tipo de cambio más alto, tendemos a tener inflación más alta. Por eso, ¿qué está haciendo el gobierno en este momento? Tener un tipo de cambio desdoblado y de hecho plancha el tipo de cambio oficial, porque es el modo de contener la inflación, entre otras cosas, ¿no? Pero un modo de contener la inflación hoy es tener un tipo de cambio oficial planchado, digamos, bajo. ¿Cómo lo logra? Con un cepo, digamos, evitando que la gente acceda a ese dólar. Entonces, de ese modo lo tiene controlado y de ese modo controla la inflación. Alberto quiere hacer una pregunta sobre el gasto público, así que Alberto, Sí. si querés podés abrir el micrófono y hacer la pregunta que quieras hacer. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo andás, Alberto? Yo soy Alberto Carballo, no soy contador, pero por ahí me interesan los temas de economía. Usted dijo que el gran gasto público que hay en este momento va a producir inflación en el futuro. No estoy muy convencido de eso, porque ese gasto público está reemplazando a la caída en la recaudación. Yo entiendo que va a haber inflación cuando se desequilibre la relación entre oferta y demanda. O sea, si toda la gente tiene mucha plata y sale a comprar para la misma oferta, ahí se va a producir inflación. Por eso que no me convencen cuando escucho hablar de economistas que dicen que se viene una inflación terrible. En todo caso, si aumentara la demanda, porque la gente se hace de dinero que tiene ahorrada o de alguna otra manera, ahí sí inflación, pero si no, no se va a producir inflación. No sé qué le parece, capaz que estoy equivocado, ¿no? No, a ver, está bien el análisis que haces porque efectivamente hoy, por ejemplo, uno no ve que haya inflación a pesar de que ha subido mucho la emisión. Lo que pasa que esa inflación está contenida por un montón de medidas que evidentemente son acertadas, pero que tampoco pueden ser sostenibles en el largo plazo. Por ejemplo, toda esa emisión
es un término más técnico, pero toda esa emisión se esteriliza a través de lo que se llaman las LELIQ, que son pasivos del Banco Central, que utilizan los bancos comerciales para absorber esa emisión. Como vos decís, ese dinero, por eso hay un colchón todavía, ese dinero no está circulando. Entonces, ¿cuál es el riesgo en un futuro? Que cuando entre a circular ese dinero, cuando se levante las restricciones de la cuarentena, cuando empiece a presionar un poquito más sobre el dólar, hay un riesgo inflacionario, eso seguro. Entonces, ¿cuál es el tema de la inflación? Hoy está resuelto en el corto plazo. A lo mejor, como vos decís, si se arregla el problema de la deuda y si empieza a generarse algún shock de confianza, se puede evitar el estallido inflacionario. Pero la expectativa de inflación siempre va a estar, porque siempre que emitas de esta manera, las expectativas de inflación están porque está comprobado de manera técnica que la inflación, la emisión en el largo plazo genera inflación. Entonces, obviamente, ¿qué pasa acá? Hay que ver cómo se sale de esta crisis. Si de esta crisis se sale ordenadamente, posiblemente la inflación sea controlada. Porque mirá, Alberto, que vos estamos hablando de inflación del 40%. O sea, nosotros terminamos el año pasado con 50. Hoy estamos en 13 a esta altura del año. Imposible que esta inflación de este año no sea menor al 40. Entonces, son niveles de inflación que por más que uno diga, nos hemos acostumbrado a niveles de inflación que son muy llamativos, digamos, ¿no? 2 cifras de inflación son muy llamativas. Con lo cual, ojalá, como vos decís, que la salida de la crisis sea ordenada y la inflación no sea explosiva. Pero inflación vamos a tener. Otra de las preguntas es si podés recomendar una técnica o herramienta para sobrevivir después de esta crisis. No, bueno, a ver, si uno tuviera que decir qué hay que hacer ahora, es lo de siempre, ¿no? En esta idea de escasez, la mejor sugerencia es la austeridad. En una economía propia, personal, es la austeridad y estar preparados para que si esta crisis, que ojalá no sea así, se profundiza, uno tenga algún mecanismo de resguardo personal, digamos que puede ser algo de ahorro para afrontar la crisis. Pero evidentemente no, la técnica es justamente en este marco de escasez que hablábamos, ser austeros, ser muy austeros y no sé si hay algo más, Noelia. Bueno, otra de las preguntas, hago una más y después le doy la palabra a una persona que quiere también hacer una preguntita. Dale. Así les aviso porque como hay algunas en el chat y otros que van levantando la mano, es solamente a fines de ordenarnos. ¿Cómo ves el proyecto de impuesto a las grandes fortunas como medio de financiar el gasto público? Y mirá, siempre que hay una crisis de déficit público, como tenemos ahora, un Estado que está gastando más de lo que recauda, en economía nunca es aconsejable en una situación como esta aumentar los impuestos. Evidentemente, si fuera el caso y el Estado no tiene posibilidad de financiamiento, y bueno, no va a haber opción, pero desde mi punto de vista, aumentar impuestos en una recesión no es aconsejable, por más que sean a economías, mejor dicho, a individuos con grandes ingresos. Porque evidentemente volvemos a lo de antes, es decir, uno obviamente que ahí genera incentivos negativos para la permanencia de las inversiones en el país. Pero bueno, evidentemente, si un país como el nuestro llegara a la situación en que no tiene otro mecanismo de financiamiento, es un desincentivo, evidentemente. Bueno, le voy a dar la palabra a Ana Belén, que quiere hacer una consulta sobre los índices de IPC previstos por el gobierno para las locaciones. Así que Ana, si querés abrir tu micrófono y hacer tu pregunta, hácelo. Hola. Hola. La ley de alquiler es la última que salió, no es finita la pregunta, pero
quería ver tu opinión sobre el IPC, que ahora dejó de ser una prohibición para alquileres usar los índices y se previó que para la actualización anual de alquileres se va a usar el promedio del IPC y el RIPE. La proyección del año pasado fue muy alta. Nosotros habíamos hecho siempre, digamos, proyecciones de un 30% en Santa Fe para la actualización de alquileres, y ahora la verdad que es una gran duda en los propietarios si esto realmente va a generar una mejora para quién, ¿no? Si realmente va a ser para el inquilino como se ve, o por el contrario, con la inflación que tenemos, vamos a terminar teniendo alquileres más altos que lo que viene siendo. A ver, el mercado inmobiliario es un mercado muy particular porque se ajusta de manera muy lenta, o sea que en el caso de los alquileres lo que podría llegar a pasar es que en el corto plazo a lo mejor si se genera un incentivo equivocado desaparezcan propiedades de alquiler, digamos. Y eso evidentemente también ¿qué genera? Que suba el precio. Con lo cual yo te diría que lo más probable es que ese mercado muy probablemente se complique a la suba, porque si se usa un promedio del IPC y el IPC es el verdadero promedio de inflación, los alquileres van a subir más de lo que lo ajustaban ustedes. Con lo cual, si estaban ajuntando al 30, quizás se queden cortos con eso, y si se usa el IPC, probablemente sea más alto, digamos. Eso por un lado. Y después a eso hay que sumarle que probablemente se contraiga la oferta de alquileres, y al contraerse la oferta de alquileres también tiendan a subir más. ¿Sí? Volviendo al concepto de escasez, si hay pocas propiedades en alquiler, el alquiler sube también. Con lo cual es un mercado que en realidad se está complicando mucho, evidentemente. Bueno, muchas gracias. De nada. Pero no es Ana Belén, es María Luz esa, ¿eh? Estamos las dos acá con tema economía, que no es lo nuestro, pero que nos toca, ¿viste? Está bien. O sea, está claro, es lo que pensábamos. O sea, todos Sí. los propietarios dicen si realmente lo que veníamos adivinando del 30 al 40 va a ser mejor o peor con esta ley. Yo, Bueno, por lo que ¿puedo? es... Sí, Noelia. No, porque había otra pregunta, pero si quieren pueden terminar de cerrar la idea y paso a la otra. No, lo que creo simplemente para cerrar es que es un mercado que se va a complicar, y por lo que dicen es una ley que me parece que perjudica más al inquilino, ¿no?, que al propietario. Tal cual. Gracias, muchas gracias. Bueno, la otra pregunta es, teniendo en cuenta que los argentinos no confiamos en nuestra moneda, ¿te inclinarías por una propuesta de convertibilidad? Mirá, la convertibilidad fue una gran solución en su momento, porque a través de una ley, que fue una ley, no fue, por eso fue tan fuerte también, solucionó la inflación de raíz. El problema que en su momento terminó generando una crisis de deuda que terminó en el default del 2001, ¿no? Pero en un país donde cuesta tanto confiar en la moneda local, a veces una ley de ese tipo puede dar una certeza que soluciona muchos problemas. Es una certeza, es una medida drástica, digamos, una solución drástica a la inflación, pero quizá en un contexto más complicado que el que estamos ahora, me parece que ahora no lo veo tan necesario, pero en su momento cuando se hizo estábamos saliendo de una hiper. Entonces, una medida drástica como una ley de convertibilidad fue una gran solución para el problema de la inflación. Fueron 10 años de estabilidad de la moneda. Bueno, a veces, lamentablemente, a veces esas medidas son las que hacen falta para solucionar un problema como ese. Fíjate que Ecuador tiene una economía dolarizada, justamente para solucionar este problema. La verdad que no me parece la mejor solución, pero sí es verdad que si vos venís de una hiper, es una solución que resuelve el problema de raíz. Bueno, la otra de las preguntas de Martín también, yendo a la pregunta de la inflación y emisión, creo que hoy está contenida también
también porque no hubo aumentos de sueldos. ¿Puede ser? Sí, totalmente. Volviendo a la pregunta que hacía Alberto, otro motivo por el cual la inflación está contenida, además del cepo al dólar, es el congelamiento de tarifas, no se está hablando de negociaciones salariales, por eso en una situación... ¿Alguno por las dudas lo sigue escuchando o...? Yo no estoy escuchando nada. No, se le cortó a él, yo tampoco escucho. Se cortó la Ahí está. conexión. Ahí está. Ahí está. Sí, sí, puede ser que se haya caído, pero ahí está. Bueno, entonces volviendo a eso, efectivamente, digamos, la inflación está contenida porque todas estas variables están congeladas, por decirlo de alguna manera, tarifas, salarios, dólar. Así que por eso es una cuestión de corto plazo ahora. Bueno, ¿había alguna pregunta más? Porque al perderse la conexión el chat quedó vacío. Así que si no, a ver, ahí consulto sobre viabilidad Segunda República. No sé bien a qué va la pregunta. Si no, Carlos, si querés abrir el micrófono y hacer la consulta. Sustituir provincias por regiones. Ok. ¿Me escuchás? Sí, te Sí, escucho. ahí está. Ahora sí te escuchamos, Carlos. Abro el micrófono y abro el video. Ahí Bien. está. Hola. Hola, Carlos. ¿Cómo va, Juan? Bien. Consulto sobre una idea de sustituir las 23 provincias y el Estado por 5 regiones administrativas, que son las que todo el mundo conoce, el NOA, Cuyo, el NEA, donde esas regiones tendrían un diputado y un senador. Con 5 diputados y 5 senadores tenemos el Parlamento argentino. Esas regiones estarían conteniendo a ciudades que, según el INDEC, hay 110 ciudades que tienen más de 30.000 habitantes. El intendente de esa ciudad tendría que ser el responsable del déficit fiscal, porque para eso tendría un sistema monetario local para aplicar el pago de impuestos. Y además habría un peso federal que lo tendría a cargo la nación, que se ocuparía de relaciones exteriores, educación y seguridad. ¿Cómo lo ves? A ver, es una decisión política muy fuerte. Yo lo que creo en este tema es que evidentemente esa línea que vos hablás se ve como de movida así muy interesante por una cuestión de reducción de gasto, evidentemente, que es un tema que Argentina tiene que resolver. Pero Argentina no puede resolver la coparticipación federal, o sea que imagínate que es un tema que me parece desde el punto de vista político estamos a años luz, entonces lo veo difícil. Pero bueno, dentro de todo lo que hay que pensar, un tema que hay que pensar es cómo se baja el gasto. Así como empezamos la charla hablando de las economías domésticas, una familia piensa cómo bajar el gasto en una crisis, bueno, el Estado también lo tiene que pensar porque... Digo, el problema de deuda tiene evidentemente que ver con el problema del gasto. Entonces, es un tema a resolver. Desde el punto de vista político, el planteo que vos decís, mejor dicho, desde el punto de vista económico, es más que interesante. El tema es si es viable políticamente. Y bueno, economía y política están muy relacionadas, con lo cual son dos realidades que le falta hermanarse un poco. La escasez, como decíamos al principio, es un concepto un poco antipático. Y bueno, tiene que ver con ese planteo, Carlos. Gracias. A vos.
Gracias, Carlos, por la pregunta. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna consulta? Juan Manuel, a partir de las políticas actuales, ¿ves una salida ordenada? Mira, para ser optimistas, que a mí me gusta, digamos, una cosa positiva puede ser que si se arregla la deuda, que todo pareciera que sí, hoy fíjate que la bolsa subió en base a las expectativas de arreglo, aparentemente los bonistas se pusieron de acuerdo y la propuesta del gobierno está bastante cerca de la propuesta de los bonistas, con lo cual es una señal más que positiva para un inicio de una posible salida ordenada. Ahora, hay un montón de variables más que hay que ver cómo se van manejando. El gran tema es tener un plan para salir de esto. A veces también la economía es tan compleja y hay tantas variables, por ejemplo el mundo influye tanto que vos fijate que uno a veces puede tener un plan y aún así no poder llevarlo a cabo, digamos. Pero bueno, como primera cosa sería muy positivo que se arregle el tema deuda. Porque eso evidentemente tiene que ver con que se van a bajar los intereses y se va a dar más plazo. Y un país para pagar una deuda tiene que crecer. O sea, es lo mismo que nos pasa a nosotros con el bolsillo propio. Yo me puedo endeudar si tengo capacidad de pago. El país va a tener capacidad de pago si crece. Entonces, la deuda es el primer paso. Después hay que ver cómo se van tomando las otras decisiones para justamente, volviendo atrás, generar incentivos que estimulen el crecimiento. Si un país crece, el problema de la deuda desaparece, porque la deuda se puede pagar cuando el país crece. Entonces es lo mismo que si yo voy a un banco a pedir un crédito y me van a preguntar, lo primero que me preguntan es cómo pienso pagarlo y dónde salen mis ingresos. Si Argentina arregla la deuda y genera incentivos de crecimiento, y sí, puede ser ordenada la salida. Ojalá. Bien. ¿Hay alguna pregunta más ahí? Estoy mirando. Bueno, no sé, ahí dice cuáles podrían ser los incentivos para estimular el crecimiento. Y para empezar, bueno, este arreglo de la deuda, ir manejando de a poco los índices de inflación. La inflación está en 2 dígitos, va a ser muy difícil salir de ahí, pero se puede bajar, de a poco se puede bajar. Y la verdad que el tema de la inflación es un tema importante como generamiento de incentivos. Y por supuesto después también de a poco ir saliendo de las restricciones que hay a las tarifas, a los combustibles. Esas restricciones evidentemente no generan incentivos de inversión y de gasto, con lo cual sería ideal que todos nosotros los argentinos estuviéramos con interés por dejar el dinero en el país, por gastar dentro del país, por tener bienes y tener ingresos que nos permitan aumentar el gasto. El ingreso real de Argentina hoy está muy bajo. Vos pensás que una persona en el 90 que ganaba 300 pesos, 300 dólares, hoy quizás está ganando lo mismo en términos de dólar. Y 300, 400 dólares. Entonces, la verdad que son salarios bajos y evidentemente eso no ayuda a fomentar el gasto. Pero bueno, primera cosa, si se da este paso de la deuda, es una primera señal. Después hay que ver cómo se van mejorando las otras variables. Bueno, estoy viendo si hay alguna pregunta más. Bueno, si no hay nada más, lo damos por terminado. No sé si alguno quiere habilitar el micrófono para preguntar algo. Pero bueno, como cierre, me parece que vamos hacia un desenlace de la crisis, claramente.
Y el tema central de este momento es ordenar, digamos, las variables de a poco para que el desenlace sea positivo y feliz. Sí. Si no, el problema puede ser que esta crisis se agudice porque, bueno, la salida de esta situación sea muy complicada. Evidentemente, no ha sido fácil toda esta realidad de la pandemia. Con lo cual hay que ver cómo se sale de esto. Bueno, les agradezco mucho la presencia y por supuesto, a través de Noelia, si alguno me quiere contactar por alguna consulta, estamos disponibles. Así que, bueno, muchas gracias. De nada. Chao, Alberto. Chao, muchas gracias. Chao, Juanma. Chao, Román. Se te ve bien, estás bronceado, se ve que estás tomando sol. Ahora te voy a mandar unas conclusiones por privado. Bueno, dale. Chao, Miguel. Bueno, chao.